Buenísima, buenísima, genial. No, yo solo para recordarte, porque me di cuenta que siempre lo graban. Bárbaro. Dale, gracias. Entonces, bueno, para los que están ingresando ahora y como recién estamos nuevamente comenzando con el video, vuelvo a decir algo que había dicho recién, que vamos a hacer un repaso de todo lo que es el cómo enseñar, ¿no? El sistema de escritura, cómo enseñar a escribir y a leer palabras, para luego concentrarnos en lo que es la lectura y la escritura de frases y de oraciones, que obviamente implica de otra complejidad, ¿sí? Entonces, partimos de, ya dijimos recién, todas las habilidades que necesitamos para aprender a leer y escribir palabras, ya las mencionamos, y vamos a empezar a trabajar entonces con la conciencia fonológica. En este caso tenemos una actividad de reconocimiento de sonido inicial, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién se anima a comentar cómo se modela esta actividad? ¿Sí? Recordando siempre que tenemos que prolongar ese sonido inicial, ¿sí? En el modelado, para que los chicos aprendan a reconocerlo. A ver, ¿quién se anima? Fíjense, la consigna dice, busquemos con Klofkina los objetos que empiezan con b, ¿sí? Los encerramos con un círculo. Bañera, bicicleta. Bueno, a ver, ¿cómo modelamos esta actividad? A ver, ¿quién se anima? A ver, a ver. Hola, Alejandra, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Todo bien? Vamos a romper el hielo. Dale, dale, anímate. No podía levantar la manito porque no estaba encontrando el lugar, pero Ah, está bien. organizándome. Bárbaro, bárbaro. Lo habíamos hecho creo que en la clase 2. Sería bañera. Pero la B. La B, claro, bien prolongada y sin separarla del resto de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si tenemos que nombrar todos los dibujos, ¿qué hacemos? Los tenemos que nombrar de esa manera, ¿no? ¿Cómo sería entonces? A ver, bañera, bicicleta, Bicicleta, bebé, bebé, bigote, bigote. boa, botón. Bien, entonces, Ale. Primero los nombra el docente a todos los dibujos, ¿no? Luego, ¿qué hace el docente? Les pide, a ver, les pide a los chicos que hagan qué, Que repitan. que los nombren de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera ellos empiezan a internalizar cómo es que se puede como deslindar este sonido inicial para identificarlo, ¿no? Entonces les pide a los chicos que nombren los sonidos de esa manera. Siempre a algunos les va a costar más, entonces hay que volver sobre aquellos que no están pudiendo prolongar el sonido y volver a modelar, volver a mostrarles cómo se hace, ¿no? Bien, entonces acá la consigna dice que hay que encerrar, ¿sí? En un círculo los que empiezan con b, ¿sí? Entonces, en este caso, todos estos estímulos, es decir, todos estos dibujos, ¿sí? Se refieren a palabras que empiezan con b. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? En poder, a ver, ¿cómo podríamos decir? Tomar contacto con este sonido, ¿sí? Que los chicos aprendan a reconocer este sonido en distintas palabras, ¿sí? Entonces, otros juegos de conciencia fonológica que podemos hacer, ¿sí? Son algunos como los siguientes. Por ejemplo, acá les vamos a ir dando ideas, ¿no? Ideas y ejemplos de actividades que a veces están en nuestros materiales sugeridas, perdón, y que a veces implican que que el docente trabaje o con palabras escritas en el pizarrón o con tarjetas, con dibujos, lo que fuere, ¿sí? Entonces, en este caso, les proponemos algunos juegos de conciencia fonológica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un tipo de actividad podría ser que le proponemos a un chico que pase al pizarrón, sí, que tome una tarjeta, ¿sí? Ahí el docente tiene que tener preparadas tarjetas con dibujos, ¿sí? Cuyas palabras, digamos, ¿no? Es decir, que esos dibujos remitan a palabras que comiencen con sonido inicial, s, por ejemplo, ¿no?
para identificar, para reconocer ese sonido inicial. Entonces, pasa un niño, toma una de las tarjetas, vamos a suponer que las tenemos en una mesita, en una caja, en un cofrecito, donde sea, mira esa tarjeta, ¿no? Y para nombrar el dibujo, ¿sí? Al nombrar el dibujo, lo que tiene que hacer es prolongar, ¿sí? El sonido inicial, ¿sí? De esa palabra que nombra ese dibujo, con el que empieza el dibujo y dar pistas para que los otros niños adivinen. Entonces yo puedo decir, saco una tarjeta que tiene el sapo, por ejemplo, y el chico dice, "S", y a partir de eso le empieza a dar pistas. Por ejemplo, vive en los charcos. Por ejemplo, tiene un traje verde y arrugado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el chico? No dice directamente toda la palabra, pero sí prolonga ese sonido inicial, que es lo que necesitamos que el chico haga, ¿sí? Y mientras tanto, además se trabajan otras habilidades, ¿no? Porque cuando le damos pista a otro para que, digamos, adivine de qué se trata, bueno, ahí estamos trabajando otras cuestiones que tienen que ver con inferir y demás, pero ya el trabajo de conciencia fonológica está dado por el hecho de que el chico toma el dibujo y tiene que prolongar, ¿sí? Ese sonido inicial, ¿no? Y ya con eso es otra pista más para los que tienen que adivinar, ¿no? Obviamente que este tipo de actividad la tenemos que hacer siempre con sonidos que ya se hayan trabajado, ¿no? Si yo estoy en nivel inicial y trabajé con las 5 vocales, que es lo que se espera que podamos trabajar en inicial, bueno, no le voy a dar tarjetas con un sapo, ¿sí? Tienen que ser todos dibujos que comiencen con los sonidos vocálicos, ¿sí? Si yo estoy trabajando en el cuadernillo 2 de Klofkina y trabajé la S y la L, ¿no? Sonido L, además de las vocales, bueno, podré poner tarjetas cuyas palabras comiencen con, tanto con los sonidos vocálicos como con sonido S y sonido L, ¿sí? Siempre recuperando lo anterior, nunca proponiendo un sonido que todavía no se haya trabajado, ¿sí? Porque ahí lo que los chicos hacen es adivinar y no tratar de aprender sobre lo que ya saben, digamos, ¿no? Bien. Entonces, la siguiente habilidad que tenemos que trabajar una vez que trabajamos con el reconocimiento del sonido inicial es el establecimiento de las correspondencias, ¿no? Poder identificar con qué letra se corresponde ese sonido inicial que aprendimos a reconocer o que aprendimos a deslindar, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí tenemos otro ejemplo de una actividad de Klofkina. También les voy a pedir que se animen a modelar esta actividad, ¿sí? Fíjense que la consigna de la actividad dice, ayuda a Klofkina a cargar en el auto de la letra B solamente los elementos que empiezan con B, unimos con una línea, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos distintos tipos de dibujos, no todos empiezan con B, entonces algunos se van a corresponder con la letra B y otros no. ¿Sí? Por ejemplo, rosa no se va a corresponder, uva no se va a corresponder, ¿sí? Entonces, ¿cómo jugamos, cómo modelamos esta actividad? ¿Qué tiene que hacer el docente en primer lugar? A ver, ¿quién se anima? Ale, Tiene que volver a empezar a decir cada uno y nombrarlos. claro, nombrar todos los sonidos, ¿de qué manera? De la misma manera que lo hacíamos hace un ratito, ¿no? También prolongando ese sonido inicial, ¿no? Entonces, sería botón, uva, bigote, buzo, rosa, ¿sí? Y así con todos los demás, prolongando siempre el sonido inicial. Una vez que prolonga el sonido inicial de todos los nombra, ¿qué hace, Ale? ¿Te animás? Habría que darle lugar a los chicos a que puedan volver a pronunciarlos para ver y recién hacer una identificación del sonido con la letra inicial. Luego será la correspondencia, porque en principio tiene que ser el sonido, Claro, ¿no? entonces en principio el sonido, entonces ¿qué van a hacer los chicos? Los van a nombrar ellos mismos, ¿sí?
con el acompañamiento del docente, entonces vamos a nombrar todos los sonidos, ¿sí? Junto con el docente, siempre prolongando ese sonido inicial, ¿sí? Entonces luego ahí lo que se propone es que el docente vaya empezando a preguntar, ¿no? Bueno, si tenemos que cargar en el auto los elementos que empiezan con B, ¿sí? Para eso los vamos a tener que unir con una línea. Ahora yo les voy a preguntar, por ejemplo, a ver, botón, ¿empieza con B? Nos van a decir sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, bien, este después lo vamos a unir con una línea, pero no lo unimos en el momento. Lo comentamos, ¿sí? Después preguntamos, a ver, uva, ¿empieza con no, no empieza con entonces no lo vamos a unir con la letra B que está en el auto, ¿sí? Bigote, ¿empieza con sí, muy bien, entonces este sí lo vamos a unir con la letra B. Y así va a ir preguntando con todos los dibujos, ¿sí? Tratando de que ellos le vayan respondiendo adecuadamente cuáles sí habría que unir y cuáles no habría que unir, dependiendo de cuáles se corresponden con la letra B y cuáles no, ¿sí? Ahora, obviamente que les va a pasar que algunos les digan, ¿sí? Uva, ¿empieza con B? Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? Lo ideal es justamente volver a modelar, ¿sí? Volver a dar el ejemplo, volver a mostrarles cómo suena, ¿sí? Ese sonido inicial. Y si ven que después de varios ejemplos no terminan de darse cuenta que efectivamente no empieza con el mismo sonido, vamos a hacer un ejemplo como llevándolo al ridículo, ¿no? Entonces yo estoy diciendo buba, buba, o estoy diciendo uva, ¿sí? Tratando de esa manera, generar esa situación para que puedan efectivamente darse cuenta de que no comienza con el mismo sonido, ¿sí? Una vez que esto está resuelto, lo que vamos a hacer entonces es proponerles sí directamente ir a resolver la actividad, ¿no? Bueno, entonces ahora muy bien, ahora tenemos que unir con una línea los que efectivamente empiezan con B, ¿sí? Lo vamos a unir con la letra B, mejor dicho, los que empiezan con B, ¿sí? Porque ahí también les estamos enseñando que las letras tienen un nombre, que es, en este caso, la letra B, y que tienen un sonido. Entonces, cuando yo pregunto, empieza con V, entonces lo unimos con la letra B. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a poner uno como ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros recién dijimos que botón sí empieza con entonces lo vamos a unir con la letra B y lo cargamos así en el autito uniendo la letra, siempre desde el dibujo hacia el auto, como para marcar esta direccionalidad que va desde el sonido hacia la letra, ¿sí? Y luego entonces les vamos a proponer a los chicos que, teniendo ya ese ejemplo como modelo, vayan resolviendo ellos la actividad, por supuesto, tomando como base lo que se trabajó primero en forma colaborativa, en forma oral. No es que los chicos van a resolverlo sin andamiaje, al contrario, el andamiaje ya se hizo oralmente y luego ellos retoman ese andamiaje oral para resolver la actividad cada uno en su librito. Y por supuesto que después de esto se revisará la actividad, ¿sí? Y allí se constatará a ver si efectivamente están unidos los que corresponden y si no, se volverá a modelar, por supuesto, ¿sí? Sí, Fabiana, te escuchamos. Fabiana. Fabiana Sánchez. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Habían mandado mensaje al chat para ver si podían compartir por ahí el link, porque hay algunas docentes y directoras que no están en esta comisión, pero tienen problemas al ingresar al campus todavía y no se pueden conectar. Bueno, a ver, Belén, no sé cómo querés que hagamos. Sí, ahí estoy mandando el link a algunas personas. Yo se los voy a compartir a algunos directores para que puedan acceder más personas. Pero bueno, la idea en principio es que todos puedan acceder desde la plataforma. Pero bueno, por ahí para solucionar, algunos están ya compartiendo el link. Por ahí si ustedes saben de algunas personas que no pueden entrar por la plataforma, pueden compartirle el link también. Buenísimo. Barbie, una Sí, pregunta.
Hola Mirá, Lili, ¿cómo estás? Qué pude bueno entrar ahora, verte. pude entrar. Mira, en el chat hay algo que me parece importante que lo aclares. Sí, Dice la boa es confuso. Los niños y niñas dirán víbora. ¿Qué pasa en sí. ese caso? ¿Cómo se corrige? Muy buena pregunta. Es que hay que nombrar, el docente tiene que nombrar primero los elementos. Exactamente, exactamente como dice Lili, ¿sí? Que eso es algo que siempre generalmente decimos para toda actividad. Yo acá no lo aclaré porque, bueno, pensé que eso ya era algo sabido, pero está muy bueno que haya surgido la pregunta, así lo aclaramos. Es como dice Lili, ¿sí? Antes de nombrar cada uno de los dibujos modelando la actividad, vamos a decir, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un botón, ¿esto qué es? Esto es uva, ¿esto qué es? Bigote, ¿esto qué es? Es un buzo, ¿sí? En el caso de este que estoy señalando aquí, ¿esto qué es? Una rosa, ¿sí? Para que no se confundan con flor, ¿esto qué es? Una bañera, ¿esto qué es? Una boa, porque si no podrían pensar que es una serpiente o una víbora, ¿sí? Entonces lo que dijo Lili, la pregunta que recuperó está perfecto. Por las dudas, aclaramos siempre de qué se trata cada dibujo y a partir de ahí sí comenzamos todo el modelado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces sucede que los dibujos a veces tienen o pueden ser confusos o tienen más de una forma de llamarse, ¿no? También a veces dependiendo de las regiones y depende también a veces de las variedades dialectales, pero en este caso un mismo dibujo de una serpiente nos puede remitir a distintas formas de llamar a ese animal también, así que por eso es importante aclarar. Así que bueno, buenísimo, espectacular. Gracias Lili porque era re importante. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a poner ahora otros tipos de juegos de correspondencias que ustedes pueden hacer a diario en el aula. ¿Sí? Este es un ejemplo de actividad tal como lo van a encontrar en Klofkina. Y ahora vamos a otros tipos de actividades que ustedes las pueden reproducir, ¿sí? Y que es deseable que lo puedan hacer, ¿sí? Permanentemente en el aula para ir ejercitando, ¿sí? El aprendizaje de las correspondencias y ya más adelante la lectura de palabras y demás, ¿no? Entonces, en este caso, este juego se llama Cada uno en su casa, ¿no? Entonces vamos a dibujar o pegar imágenes en el pizarrón de casitas que tengan en el techo la letra cuya correspondencia con el sonido se quiere enseñar, ¿no? Entonces, si yo quiero enseñar la correspondencia entre el sonido de la O y la letra O, pongo, por ejemplo, esta casita con estas características, ¿no? Entonces, a veces se puede hacer empezando con una, a veces podemos poner tres, ¿sí? Una con la O, una con la, no sé, las letras que ya se hayan trabajado, ¿sí? Previamente para poder practicar, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque primero hay que presentar la correspondencia, ¿sí? Cuando yo voy a presentar la correspondencia, voy a tener una actividad similar a esta, ¿no? Pero con todos dibujos que empiezan con esa letra que se está tratando de mostrar, ¿no? Y una vez que yo presento la correspondencia, la consolido y después hago una actividad de discriminación como es esta, porque acá yo tengo que discriminar respecto de otros sonidos que no se corresponden con esa letra, ¿no? Una vez que hice todo ese proceso, puedo practicar, ¿sí? Con una actividad como esta, ¿sí? Acá entonces, supónganse, si yo trabajé las vocales, ¿no? Y las letras S y L, puedo poner una casita con la O, otra con la S, otra con la L, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre una mesa voy a poner un conjuntito de tarjetas, ¿sí? Que van a tener imágenes, ¿sí? O dibujos, que también esto lo tiene que preparar el docente. Entonces, vamos a ir proponiéndole a los chicos que pasen de a uno, ¿sí? Que tomen una de esas tarjetas, ¿sí? Que miren el dibujo y que nombren ese dibujo prolongando el sonido inicial, ¿sí? Y que lo peguen debajo de la casita que corresponde según su sonido inicial. Entonces, en este caso, fíjense, en el ejemplo de esta actividad, podemos imaginar que el niño tomó una tarjeta que tenía un ojo. Entonces, ¿qué se supone que tiene que hacer? Tiene que mirar la tarjeta, ¿sí? Prolongar, nombrar el dibujo prolongando el sonido inicial, ojo, ¿sí? Y decidir en qué casita lo va a pegar, ¿sí? Entonces lo pega en la de la O, ¿sí?
Después pasa otro nene, vamos a suponer que toma una tarjeta y se encuentra con un dibujo de un lobo. Entonces, ¿qué tiene que decir? Tiene que nombrar el dibujo prolongando el sonido inicial. Lobo. Y le va a tener que pegar en la casita que contenga la letra L, ¿sí? Bien. Y siempre, siempre, recuerden, esto ya lo dijimos y ya lo fundamentamos un montón, así que no vamos a volver sobre eso, pero sí por las dudas lo recuerdo, siempre la correspondencia se presenta con la letra de imprenta minúscula, ¿sí? Que es la letra que favorece el desarrollo de la fluidez lectora, ¿sí? Bien, y ahora vamos a la cuestión del trazado, ¿sí? Que es otra habilidad que es indispensable justamente para aprender a escribir palabras, ¿sí? Obviamente que el trazado, como ustedes ya saben, implica el desarrollo de la motricidad fina, para lo cual ya vimos muchísimos tipos de actividades, tanto actividades que tienen que ver con los pregrafismos, como también actividades más generales y anteriores, que se deberían trabajar mucho a nivel inicial, que tienen que ver con todo lo que es el agarre del lápiz, el enhebrado, el agarre de trípode, todo lo que implica la fuerza de estos dedos como pinzas, la motricidad fina y gruesa, ¿sí? Bueno, todo esto que el seguir recorridos, muchas cosas que ya ejemplificamos hacia principio de año, ¿sí? Eso, digo, hay que tener en cuenta que para llegar al trazado de las letras en cursiva es Luna, necesario, ¿sí? Esperen que me estoy agarrando un vasito de agua, aquí está. Bien. Entonces, esta actividad es una actividad muy linda porque trabaja con la práctica del trazado de estas letras, ¿sí? Con estas imágenes que son contornos en realidad, ¿no? Y son contornos porque, ahora vamos a ver por qué. Y acá, antes de que surja la pregunta, voy a aclarar lo mismo. Hay que aclarar qué son estos dibujos, ¿no? ¿Qué es esto? Es una bañera. ¿Qué es esto? Es el contorno de una bicicleta, ¿sí? ¿Qué es esto? Es el contorno de un bebé, esto es el contorno de una abeja, esto es el contorno de un sapo y este es el contorno de unos labios. Entonces, ahora sí, vamos a nombrar este objeto prolongando su sonido inicial y mientras prolongamos el sonido inicial, vamos a trazar la letra primero por sobre la línea de puntos, ¿sí? Que nos sirva como práctica. Entonces vamos a decir bañera, el docente tiene que modelar de esa manera, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera, lo vuelvo a decir, ya lo dijimos un montón de veces, pero lo vuelvo a decir, el chico asocia esos movimientos que está haciendo con la mano con un sonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa letra que nosotros estamos escribiendo tiene un sonido, no es vacía la escritura, ¿sí? Entonces, para que la práctica del trazado esté asociada a la conciencia fonológica, al reconocimiento de ese sonido, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta manera. Practicamos primero sobre la línea punteada, bañera, y después volvemos a escribir la B dentro del contorno, ¿sí? Bañera, ¿sí? Y lo mismo con el resto de los dibujos. Y fíjense que en esta actividad siempre tenemos seis ítems, podríamos decir, ¿no? Para completar. Los tres de arriba son tres estímulos que comienzan con en este caso, la letra B, que es la letra que se está queriendo enseñar a trazar, y los tres de abajo corresponden a letras y sonidos que se trabajaron previamente. Entonces aquí se los recupera, ¿sí? Muy bien. Y ahora viene una actividad, ¿sí? Que ya la estuvimos comentando bastante, ¿sí? Que es una actividad, es como una actividad, podríamos decir, limítrofe, ¿no? Entre el aprendizaje de las correspondencias y la decodificación, ¿sí? Se llama lectura por pista visual fonética. Propiamente no es lectura, ¿sí? No es decodificación. ¿Por qué? Porque en este caso los chicos no conocen todas las correspondencias que están implicadas en esas palabras, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata la actividad? La actividad se trata de poder identificar la letra T, cómo suena esa letra T, ¿sí? Un sonido
con una determinada letra que le corresponde, pero ya no de manera aislada, suelta, sino en el contexto de una palabra, ¿sí? Entonces, aquí la consigna dice, pintamos el hipopótamo que contiene palabras que comienzan con la letra T, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo va el docente a modelar esta actividad? Va a leer las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí los chicos no saben leer todavía, ¿sí? Por eso estoy aclarando que no es decodificación, ¿sí? Lo estoy diciendo muy lento porque tienen que prestar mucha atención a esto, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta esto porque esto no es lectura global. No es que le estamos mostrando una palabra y leen como pueden. No. Nosotros vamos a leer las palabras, vamos a modelar esa lectura y al leer esas palabras vamos a prolongar el sonido inicial de cada una de esas palabras porque nosotros estamos queriendo apuntar a que ellos identifiquen qué palabras empiezan con T. Y para eso lo vamos a estar vinculando, ¿no?, a ese sonido T, ¿sí? Entonces, vamos a leer toro, tucán, tapa. Y vamos a leer botón, imán, mula, ¿sí? Siempre prolongando ese sonido inicial. Y de esa manera, a través de esta prolongación del sonido inicial, ellos van a poder distinguir cuál es el hipopótamo que contiene palabras que empiezan con T. ¿Por qué? Porque lo reconocieron por el sonido inicial y la correspondencia con la letra inicial. Y mientras tanto, aprendieron a ver esa correspondencia, pero en el contexto de una palabra, no de la letra y el sonido aislado. ¿Me explico? Esto es lo que se llama lectura por pista visual fonética, ¿sí? Que no es propiamente decodificación, ¿sí? Porque la decodificación, como ustedes saben, implica que el chico tiene que poder conocer todas las correspondencias que están implicadas en esa palabra, ¿sí? No adivinar, sino decodificar, ¿sí? Hago una cosita que no encuentro la manito. Sí, por supuesto, Daniela, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Acércate un poquito porque te escucho muy lejano. A ver si es porque estoy con el auricular, ¿será? A ver ahí. ¿Se escucha? Puede ser. ¿Se ¿Se escucha? escucha? Sí, bajito. A ver. Que yo pensaba en que no se confunde, digamos, que esté en la figura del hipopótamo con las palabras, es decir, yo pondría, no sé si por ejemplo, bueno, el nivel inicial sería si hacemos este tipo de actividad o no sé si se corresponde con el nivel inicial, con las vocales, por ejemplo, ¿no? Pensaba, bueno, en la A, ¿no? Ananá, por ejemplo, y varias otras palabras que comiencen con la letra A. Pero digamos que el dibujo, yo pensé que las letras que iban a, digamos que teníamos que modelar y demás, era la H, por ejemplo, bueno, que justamente muda, pero me confunde eso, ¿viste? Como el dibujo. No sé si se entiende. Que te confunde el tema del dibujo, decís. Claro, viste que ese es como que las palabras, no sé si me explico. Yo no, por ejemplo, Perdón, porque hay alguien que activó el micrófono y no escucho nada. si Lo que las letras, las palabras serían con la letra T, ¿Cómo, ¿no? Daniela? Las palabras que dice que tenemos que modelar y demás, o identificar más bien, son las que comienzan con la letra T, Sí, ¿no? sí. Entonces, el dibujo del hipopótamo a mí me parece que no sé si colabora. ¿Entendés? Yo haría, no sé, con T, no me sale a ver qué conté. Pero digo, la figura está el hipopótamo con luego las palabras que están ahí. No sé si me explico. Sí, no, lo que pasa es que en realidad el dibujo este actúa más que nada como contenedor, digamos, ¿no? No es que tiene una función como semántica,
de asociarla al significado. De Ahí hecho, está, por claro. ejemplo, en el cuadernillo 1 de Klofkina, que es el que ustedes usan en inicial, van a ver que al principio aparece un árbol, ¿no? Pintar el árbol de las palabras que empiezan con A, o pintar el árbol de las palabras que empiezan con E, ¿sí? Entonces, tiene una función como de Claro. contenedor de las palabras, no está relacionado de ninguna manera semánticamente con ninguna, ni con las que empiezan ni con las que no empiezan. Eh, Así que, qué sé yo, por Ahí ahí está. conviene aclarar por las dudas, digamos. ¿Cómo? Perdón. Claro, porque, digamos, había algunas, digamos, de esto del grafismo y demás, que el dibujo muchas veces se corresponde, ¿viste? Con la letra o la palabra, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me produjo me quedé ahí Claro, porque en con realidad esas acá dudas. vos lo que tenés que mirar es otra cosa, o sea, vos acá lo que Claro, tenés que focalizar es en la palabra y en cómo aparece esa letra en el contexto de la palabra, ¿sí? No en ver si el dibujo te remite al significado de la palabra o no, ¿sí? Lo perfecto. mismo en el cuadernillo 2 de Klofkina van a aparecer las cajoneras, por ejemplo, que yo se las mostré en otra clase, ¿no? Cajoneras con palabras que empiezan con S, ¿sí? Em, Bien, ¿Puedo decir ahí, algo? sí, sí, bien, Lili, perfecto. sí, Sí, obvio. creo que el hipopótamo hace alusión a que Klofkina cayó, o sea, el capítulo de la novela de Klofkina es Trampa en la selva, ¿sí? Claro. Y hay una determinada clase, por decir así, de hipopótamos que viven en selvas que son pantanosas. Así que probablemente por eso hayan tomado esta figura, digamos, para trabajar esta actividad. Sí, porque lo que dice Lili es así, porque en realidad, por esto que yo decía de las cajoneras, en el cuadernillo 2 de Klofkina, que tiene como marco de fondo, digamos, como escenario de fondo, una casa embrujada, ¿sí? Las cajoneras son parte de ese mobiliario de la casa embrujada que llama mucho la atención visualmente. Entonces se aprovecha a propósito ese recurso como para usarlo como contenedor, digamos, ¿no? En el caso de el cuadernillo 1 de Klofkina, como Klofkina cae en ese establo que está en el campo, también se usa el árbol en ese sentido, ¿no? Lo que está diciendo Lili es que estas figuras que se usan como contenedores de las palabras tienen un sentido en relación con ese, sí, ese escenario de fondo, digamos, que va recorriendo cada uno de los cuadernillos, ¿no? Eso es lo que vos querías decir, Lili, ¿no? Claro, eso es lo que yo quería decir, Tal justamente. cual, tal cual, tal cual. Bueno, ahí está la mano levantada de Guadalupe. Te escuchamos, Guadalupe. Sí, yo creo que también es confuso, más cuando estamos tratando de que ellos no anticipen a través de la imagen, que es lo que se está promoviendo desde un inicio, y tal vez si la imagen fuera un toro y también presentaran un tucán y una tapa, podemos hablar de letra T, pero acá, si para nosotros adultos, cuando vemos esta imagen, nos representa otra cosa, para los chicos posiblemente también. Como que la cajonera es algo más abstracto, donde vos en una cajonera podés encontrar un montón de cosas. Pero acá, con la letra T y el dibujo de un hipopótamo, y a mí me parece como, es una apreciación mía tal vez, pero bueno, cuando hablamos de que los chicos no anticipen a través de la imagen, que no, es como confuso. Es lo que a mí me parece, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que lo que digo es, si vos le pones el dibujo del toro del tucán, no leen, sino que miran el dibujo, ¿sí? Entonces tiene que haber justamente algo que les implique leer la palabra, no tratar de identificar a través del dibujo. ¿Me explico la diferencia? Puede ser. Está en el docente cómo lleve la actividad con las otras Sí. palabras, ¿no? Claro, por supuesto, Sí. sí. Por eso digo que también estas aclaraciones que estamos haciendo también hay que hacerlas, ¿no? Pero bueno, entonces si les parece, yo quería llegar acá, que era esta otra aclaración que les quería hacer sobre las actividades, sobre este tipo de actividades y otros juegos, ¿no?
con estas características, ¿no? Con pista inicial y visual, ¿no? Entonces, fíjense, acá vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Como en el caso anterior, pero sin las palabras adentro, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle a chicos que vayan pasando, ¿no? Uno de cada fila por turno, ¿no? Entonces, le vamos a dar también tarjetitas, ¿no? Que ya tienen que estar preparadas, ¿no? Con palabras escritas en esas tarjetitas, y las tienen que colocar dentro de la figura que nosotros hicimos en el pizarrón, ¿sí? Vamos a suponer que es un ananá, como decía Daniel hace un rato. Dibujamos un ananá en el pizarrón, ¿no? Entonces pasa un chico, toma una tarjeta, mira esa tarjeta, ¿sí? Si esa palabra empieza con la letra del sonido inicial del dibujo que está en el pizarrón, lo tiene que pegar adentro de ese dibujo o adentro de esa figura, ¿sí? Y entonces acá viene una distinción que queremos hacer en esta actividad, porque nosotros vamos a ir presentando las correspondencias, ¿sí? Algunos chicos van a poder aprender esas correspondencias más rápidamente, nosotros siempre las tenemos que presentar con una determinada progresión, que es la que nosotros proponemos en los materiales. Va a haber chicos que más rápidamente, con mayor facilidad, aprenden esas correspondencias. Entonces, quizás esa actividad para el chico que ya pudo seguir, ¿no? Esa propuesta y ese ritmo de ir aprendiendo todas las correspondencias, quizás para ese chico, para un chico que pasa a leer, de repente esa palabra la puede leer completa, ¿sí? Y puede ver que diga, vamos a suponer, avión, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces la va a poder leer y la va a poder, luego de decodificarla, ponerla adentro de la figura del ananá, porque entiende que comienza con el mismo sonido. Pero va a haber otros chicos que quizás van a tener más dificultades para aprender las correspondencias, que quizás ya les fueron enseñadas, pero le va a costar quizás un poquito más de práctica. Entonces quizás todavía otro chico no va a estar en condiciones de poder leer la palabra completa, pero sí va a estar en condiciones de identificar esa correspondencia con esa letra inicial, y ese chico que tome esa palabra, que diga avión, vamos a suponer, ¿sí? Va a poder igual ponerla dentro de la figura de ananá, aunque sea por pista visual fonética, ¿sí? Entonces, esa actividad sirve, ¿sí? De distintas maneras para chicos que estén avanzando y que estén en distintos niveles, digamos. Para el que ya está pudiendo decodificar, va a poder decodificar la palabra completa y ubicarla dentro de la figura si corresponde, o descartarla en el caso de que no comience con ese sonido inicial. Y para el chico que todavía no tiene consolidadas todas esas correspondencias y no puede leer la palabra, pero sí identifica que comienza con A y que A es la misma letra y sonido con la que comienza el ananá, ¿sí? Entonces va a poder ubicarla también dentro de la figura, ¿sí? Entonces, esta es una actividad que a algunos les puede servir para seguir avanzando en la decodificación, y a algunos les puede seguir para practicar un poquitito más lo que sería lectura por pista visual fonética, hasta que, mientras tanto, puedan ir consolidando el resto de las correspondencias que se están enseñando, ¿sí? Y en este caso, bueno, dice el que puede leer una palabra completa, que puede ser con ayuda de otro de la fila y demás, se le puede ganar una estrellita, se puede dar como premio, digo, una estrellita extra y demás, ¿no? Bueno, distintos recursos que uno utiliza para motivar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo y cómo proponer la lectura y escritura de palabras completas? ¿Sí? Que esto es un poco el paso y el punto de inflexión que estamos tratando de marcar, ¿no? Cuando decimos, bueno, listo, ahora ya les puedo dar una palabra completa para que ellos la leen, para que ellos decodifiquen. Decodificar implica poder reconvertir esos signos gráficos que estamos leyendo en los sonidos que tenemos almacenados en nuestra mente. Y al pronunciarlos uno coarticuladamente con el otro, ¿sí? Sintetizándolos, ¿sí? Entonces podemos leer la palabra completa. Eso implica decodificar, ¿no? Para eso yo tengo que conocer todas las correspondencias entre sonidos y letras que componen una palabra. Si yo no puedo conocer eso, si yo no lo conozco, no puedo decodificar, ¿sí? Entonces,
¿Cuándo puedo empezar a trabajar con lectura de palabras completas? Fíjense lo que dice acá. Cuando las letras que aprendieron son suficientes para armar palabras. ¿Sí? Por ejemplo, una vez que los chicos conocen las vocales y la letra S, por ejemplo, ya pueden leer la palabra oso. Cuando los chicos ya conocen las vocales y la letra L, ya pueden leer la palabra ala. Cuando conocen las vocales y la letra A y la M y la N, ya pueden leer mano, ya pueden leer mono, ya pueden leer nene, ¿sí? Entonces, esto se va dando, ustedes van a ir viendo en los materiales cómo se van introduciendo palabritas nuevas para leer, siempre en función de las correspondencias que ya se presentaron, ¿no? Tanto en la lectura como en la escritura, ¿sí? En cuanto a las letras que vamos enseñando a trazar, ¿sí? Seguimos la misma lógica de lo que acabo de decir. Una vez que conocen la A y la L, ya pueden trazar la palabra ala. Una vez que conocen la O y la S, ya pueden trazar, ¿sí? Entonces no es que no tenemos que esperar a que conozcan todas las correspondencias para proponerles empezar a leer y escribir palabras completas, ¿sí? Al contrario, tenemos que incentivarlos desde ese sentido, ¿sí? Desde ese lugar. Una vez que ya conocen un grupito de sonidos con sus correspondientes letras que ya les permiten poder decodificar una palabra completa o poder escribirla, tenemos que hacerlo, porque así prontamente ellos pueden empezar a practicar la lectura y la escritura de palabras y ya dentro de poquito pueden adentrarse en lo que es la lectura y la escritura de frases, ¿sí? Y mientras tanto, nosotros vamos enseñando el resto de las correspondencias, siguiendo una determinada progresión que es la que proponemos en los materiales de Klofkin, ¿sí? No es cualquier letra en cualquier orden, sino es con el orden que proponemos que tiene un sentido muy específico, ¿sí? Entonces, fíjense cuántas palabras, digamos, ya se pueden aprender a leer y escribir tan solo con el cuadernillo 2 de Klofkina, ¿sí? Y de esa manera vamos avanzando, siempre recuperando lo que acaban de aprender, nunca presentando para leer o para escribir palabras que impliquen correspondencias que ellos no conocen, ¿sí? Nunca, ¿sí? Entonces, aquí les muestro algunas actividades de lecturas de palabras como para repasar y también comentar un poquito algunos recursos que a veces usan los docentes como para ir adecuando estas actividades, ¿no? Por ejemplo, lectura en el agua, que es una actividad de decodificación que aparece en Klofkina, que es muy linda, ¿sí? ¿Cómo los ayudamos a trabajar con esta actividad? Fíjense, acá tenemos las letras sueltitas, ¿sí? De la palabra tapa. Entonces, ¿qué les vamos a proponer a hacer aquí? Les vamos a proponer que ellos empiecen a nombrar cada letra prolongando su sonido y que vayan con el dedito recorriendo este saltito hasta la piedra siguiente, hasta llegar a la otra orilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo modelaríamos esto? ¿Qué le proponemos hacer a los chicos? Hacer esto exactamente, ¿no? Empiezo a nombrar, a pronunciar la primera letra, ¿no? Ta, pa, ¿sí? Entonces sigo sosteniendo el sonido de esa letra hasta llegar a la siguiente, sin cortarlo, sin interrumpirlo. Y al llegar a la otra orilla, entonces les preguntamos, ¿qué palabra se formó? ¿Sí? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prolongamos los sonidos, en realidad nos puede quedar como una idea de algo como medio estirado como un chicle, ¿no? Entonces, para poder leer efectivamente, decodificar la palabra, tenemos que pedirles que ahora junten los sonidos, ¿sí? Que junten los sonidos, que los vayan diciendo cada vez más rápido, más juntitos, ¿sí? Entonces, en la medida en la que les empezamos a preguntar qué palabra se formó, a ver, ahora lo decimos un poquitito más rápido. Y vamos haciendo el movimiento con el dedito, pero un poquito más rápido, ¿sí? Hasta que en un momento, ¿sí? Logran darse cuenta de que esos sonidos que estábamos prolongando, que los estábamos diciendo lentos así hasta llegar, bueno, los empezamos a decir cada vez más juntitos y podemos decir qué palabra se formó, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Tienen que redondear el dibujo que corresponde con la palabra que acaban de leer, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener
relación, ¿sí? De por lo menos tener 3 dibujos y una palabra, ¿no? Para que haya cierta dificultad, ¿no? Que ellos tengan que identificar, ¿sí? Entre 3 objetos distintos y que puedan decidir efectivamente cuál es el que se corresponde con la palabra que se formó. En algunos casos, a veces lo que, bueno, otra actividad que es muy similar a esta y que se puede hacer con otros recursos, tenemos 2 más. Una es el de la rayita, que es, tenemos las mismas letras así y vamos marcando, ¿sí? Por arriba de la palabra una rayita, ¿sí? Mientras los chicos van sosteniendo cada uno de los sonidos hasta llegar al otro, hasta llegar al otro, hasta llegar al otro, hasta que les empezamos a preguntar qué palabra se formó, ¿sí? Y la ventanita es una actividad muy linda, que ya la hemos comentado, pero la voy a volver a comentar. Ustedes tienen, lo pueden hacer bien, con un recurso bien lindo, que es, por ejemplo, dentro de una especie de sobre de cartulina con una ventanita, poner otro rectángulo de cartulina por adentro. Tiene que haber, ¿no? Como un huequito, ¿no? Ese huequito es la ventanita y lo que vamos a ir haciendo es como destapar, ¿sí? Cada una de las letras. También se puede hacer propiamente con ventanitas que tapen cada una de las letras y las vamos destapando a medida que las vamos nombrando y prolongando. O la manera más simple de hacerlo, con la que simplemente necesitamos una hoja y una regla, es escribir una palabra, tapar toda la palabra con la regla e ir destapando de a una las letras, ¿sí? ¿Sí? E ir pidiéndoles a los chicos que vayan sosteniendo, pronunciando y sosteniendo el sonido de cada una de esas letras hasta que se destapa la que sigue, hasta que se destapa la que sigue. Y así, siempre al final le vamos preguntando qué palabra se formó y lo hacemos cada vez más rápido, ¿sí? Y eso es lo que les permite efectivamente decodificar, ¿sí? Entonces son distintas dinámicas que responden a la misma habilidad que estamos desarrollando, que es que yo miro una letra y tengo que reconvertir ese signo gráfico en el sonido que tengo almacenado. Entonces, no lo suelto el sonido, lo voy a conectar con el que sigue que me acaban de mostrar. Y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo hasta el final. ¿Sí? Bien. Lili, ¿vos querías agregar algo? ¿No? Bueno, bárbaro. Entonces pasamos, ¿no? Fíjense. Entonces, bueno, recordemos que estamos trabajando con lectura de palabras, entonces estamos mostrando las palabras escritas en letra de imprenta minúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ir haciendo para ir consolidando la lectura de palabras, ¿no? Entonces, primero vamos a ir presentando distintas palabras en el pizarrón, siempre a partir de correspondencias que ellos ya conozcan, obviamente, esto es lo que voy a repetir hasta el cansancio. Entonces les vamos a ir presentando palabras que tengan letras y sonidos que ellos ya conocen y vamos a ir practicando con la ayuda de la ventanita o del saltito, la rayita, todo lo que vimos recién. ¿Sí? Y otra manera de ir practicando es ir presentándoles dibujos con palabras, ¿no? Entonces, si tienen, por ejemplo, fíjense lo que dice acá, ¿no? Si en el juego hay dibujos, la relación tiene que ser o poner un dibujo y 3 palabras y que ellos tengan que leer las 3 palabras e identificar cuál se corresponde con el dibujo, o al revés, ¿sí? 3 dibujos y una palabra, ¿sí? Y que tengan que identificar, pero siempre que sean por lo menos 3, ¿sí? Sea 3 dibujos o sea 3 palabras para que haya una dificultad, ¿no? Y que les implique efectivamente poder decodificar esa palabra correctamente para ver a cuál dibujo se corresponde, ¿sí? Muy bien. Otro tipo de, bueno, de actividades para seguir practicando, para seguir consolidando la lectura de palabras es también armarse tarjetitas con palabras, como estas que vemos aquí, que son simplemente un ejemplo, pero siempre, a ver, siempre con esta idea, ¿no? Utilizando palabras que impliquen correspondencias que ya conocen, ¿no? Entonces, se pueden ir repartiendo las tarjetas, se les puede ir pidiendo que jueguen en pares, que jueguen en filas, que lea cada uno una tarjeta, o ir jugando, por ejemplo, ya para lo que es, por ejemplo, el desarrollo de la fluidez,
de a poquito se les puede ir pidiendo que jueguen con determinada medición de tiempo, ¿no? Entonces, a ver cuántas palabritas leen. Bueno, se puede hacer un montón de juegos de lectura de palabras, ¿sí? Qué sé yo, memo test de palabras, bingo de palabras, hay un montón de cosas que se pueden hacer teniendo preparadas simplemente, por ejemplo, tarjetas con palabras, ¿no? Y lo importante es que siempre los escuchemos leer esas palabras y que los ayudemos, ¿sí? Sobre todo con aquellas palabras que pueden resultar más difíciles porque pueden contener alguna dificultad ortográfica o fonológica, algo puntual que a ese niño o niña le cueste. Entonces, podemos estar ahí al lado para ayudarlos en el modelado, ¿sí? De la lectura de esas palabras, ¿sí? Lo importante es que con esos recursos que armemos, que tengamos distintas palabras y que las vayamos repartiendo y que todos vayan teniendo distintas oportunidades de ir leyendo todas esas palabras en distintos momentos, ¿sí? Entonces, fíjense, otros ejemplos, ¿no? Esto es como para tener preparado en el aula, ¿no? Este tipo de recursos. Y este es otro tipo de actividad que podemos encontrar, que encontramos, de hecho, en Klofkina, ¿no? Entonces, lectura de palabras, por ejemplo. Acá dice, ¿qué están lanzando los monos? ¿No? Partimos de una pregunta. Leemos y marcamos las palabras cuyos dibujos se están tirando los monos. Entonces, acá tenemos 4 palabras, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos que identificar cuáles son, ¿sí? Las que ellos se están lanzando, sí, entre sí. Entonces, ¿cuáles vamos a tener que marcar? Vamos a tener que marcar boa y sapo, pero para eso ellos tienen que leer las 4 palabras, ¿sí? No se trata de adivinar, se trata de que lean las 4 e identifiquen cuáles 2 se corresponden con estos dibujos, ¿no? Sí, Ale. Ale, ¿levantaste la mano? Sí. Acá estoy. La consulta era la siguiente, como recién decías de ir pasando de distintas letras, sílabas, ir avanzando con las palabras, me quedé pensando que el grupo consonántico después, cuando sean más complejos, se van a ir agregando luego, ¿no? ¿Y Sí. qué pasa cuando son, por ahí está mal dicho, cuando son aspiradas, cuando uno quiere decir, por ejemplo, no sé, aspiradora? En vez de sapo es as. Cuando Eso la S está luego, en posición de final de sílaba, ¿decís? cuando el inicio no es como vos decías, la vocal y la sílaba. Por ejemplo, nano o la, que era fácil. Ahora, si es como invertido, vos no decís decís Bueno, no, sa, lo que pasa es que, pero no espera, decís esa pregunta está muy bien, Ale. Esa pregunta está muy bien y tiene que ver con lo que se llama progresión, ¿sí? bien, Nosotros vale. no vamos a empezar presentando ese tipo de palabras para practicar la lectura, ¿sí? Siempre vamos a empezar presentando, fíjense, primero, palabras que sean de no más de 3 sílabas. Además, tienen que ser palabras que tengan sílabas simples, ¿sí? Sílaba simple implica o que sea una sílaba de solamente una vocal, ¿sí? O que sea una sílaba de consonante vocal. Por ejemplo, pa, ta, sa, po. Son sílabas simples, ¿sí? A medida que, a ver, ¿cuándo se complejiza la sílaba? Y cuando aparece consonante vocal consonante, por ejemplo, a ver, espérate. Pam, pa, ¿sí? Tendríamos consonante, vocal, consonante y otra sílaba, consonante, vocal, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí, sílabas cada vez más complejas, ¿no? Bueno, esas no son las que vamos a empezar a presentar al comienzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso dificulta la lectura, obviamente, porque dificulta la pronunciación en realidad. Entonces, esas las vamos a ir presentando, sí, por supuesto, pero después, cuando ellos ya están habituados a leer palabras con sílabas más simples, ¿sí? Lo mismo que vos decías de aspiradora, ¿sí? Primero, una palabra larga, tiene 4 sílabas, tiene sílabas complejas como esto de vocal consonante, con la S aspirada, son todas complejidades que se van agregando después. Lo mismo que los grupos consonánticos, no vamos a trabajar ahora, lectura de palabras, ¡pum!, grupo consonántico. No, lo vamos a ir presentando
de a poquito, ¿sí? En la medida en la que ellos van consolidando la lectura de palabras más simples, como estas que estamos mostrando acá. Así que es muy importante tu pregunta porque tiene que ver con esta progresión. Por eso, ustedes van a ir viendo en los materiales ejemplos de palabras con las cuales trabajar en cada instancia, ¿sí? Y ustedes mismos van a ir viendo cómo se van complejizando en cada caso y cuándo pueden ir empezando a complejizar con palabras que tengan o cuestiones, digamos, fonológicas más complejas, como esto de las sílabas más complejas, o cuestiones ortográficas más complejas que van a implicar el aprendizaje de específicamente de la ortografía, que ya implica otras cuestiones a las que vamos a ir después, ¿no? Entonces, está muy bien la pregunta y todo esto se va complejizando y por eso hay que atender estas cuestiones, ¿sí? Muy bien, Ale. Buenísimo. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de una actividad de lectura de palabras. Por ejemplo, leemos y pintamos el cable de la palabra que coincide con el nombre del dibujo, ¿sí? Entonces acá también, esto tiene como un poco de incentivo para mí, con cierta motivación por la velocidad, ¿no? Porque incluso en el juego de Klofkina, esto está hecho como para que efectivamente la bomba explote. Entonces los chicos tienen como un margen de tiempo para poder cortar efectivamente el cable que se corresponde con la palabra que nombra el dibujo, y si no lo llegan a hacer a tiempo, la bomba explota, ¿sí? Entonces, la idea en el cuadernillo, si quieren, como para por ahí hacer algo similar al juego, a veces capaz que lo pueden hacer también incluso como, no les digo con medición de tiempo real, pero sí, bueno, a ver, hay que hacerlo rápido porque si no la bomba nos va a explotar. Entonces, como que con esta motivación, de alguna manera, vamos tratando de trabajar la velocidad en la lectura, ¿sí? Acá tenemos 3 palabras que ellos las tienen que poder leer y tienen que identificar cuál se corresponde con el dibujo, es decir, topo. Y ahí es donde van a cortar el cable. Entonces van a marcar una rayita, uy, se me fue, una rayita aquí, ¿sí? En definitiva, son distintos disparadores, digamos, atractivos para los chicos, para que ellos quieran leer las palabras, básicamente, ¿no? Entonces es presentarlo desde distintas situaciones lúdicas, que ellos los motive a la lectura, ¿sí? Y en este caso, fíjense, tenemos otro ejemplo de actividad de lectura de palabras que consiste en ir recorriendo, ¿no? Estas puntas de la estrella, ¿no? Dice, si recorres con el dedo las puntas de la estrella, podrás leer una palabra. Dentro de cada estrella dibuja la palabra que leíste. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos indica dónde está la flechita, nos indica desde dónde partir, ¿sí? Entonces, y fíjense que esto también tiene que ver con la direccionalidad de la escritura, porque no les vamos a proponer que hagan así, ¿sí? Les vamos a proponer que sigan este recorrido, ¿sí? Que es, en definitiva, el de las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, también pueden hacer algo similar que con la ventanita, que con la lectura en el agua, ¿no? Pa, to, ¿sí? Y dibujan el pato dentro de la estrella, ¿sí? Y lo mismo con esto, ¿no? Pum, ¿sí? Cada vez más rápido, ¿no? Hasta que me doy cuenta qué palabra se formó. Es la misma dinámica, ¿sí? Y acá, fíjense, este otro ejemplo de actividad tiene otra complejidad más, ¿sí? Fíjense que se llama leemos y relacionamos, ¿no? Entonces dice, pintar de un mismo color todas las palabras que nombran animales. Entonces fíjense que aquí lo que van a tener que hacer los chicos es ir leyendo todas estas palabras para poder decidir cuáles pintar. Para poder decidir cuáles pintar, primero tengo que poder leerlas todas para saber cuáles de esas palabras nombran animales y cuáles no. Entonces aquí, además de la lectura, vamos a estar trabajando la categorización semántica, ¿sí? Porque ellos tienen que poder identificar cuáles corresponden a la categoría animales y cuáles no, ¿sí? Entonces son distintos disparadores para practicar la lectura de palabras, que eso es algo que, recuerden todo lo que vimos en la clase pasada sobre fluidez lectora, la lectura de palabras tiene que estar aceitada, tiene que estar automatizada para que los chicos después
puedan empezar a leer unidades cada vez mayores. Por ejemplo, una frase, por ejemplo, oraciones, ¿sí? Hasta poder llegar a la lectura de un texto. Y para poder leer palabras con determinada velocidad, entendiendo lo que significan, sin cometer errores, leyéndolas con precisión y demás, hay que practicar, practicar y practicar y practicar, ¿sí? Y la idea es que la práctica de la lectura de palabras no sea algo aburrido, que sea algo divertido, con sentido, que les implique jugar muchas veces, o competir, o identificar categorías, o que sea con tiempo, o algún otro desafío. Entonces, bueno, siempre le vamos buscando la vuelta para que sea divertido leer palabras, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, bueno, nada, más ejemplos de actividades de lectura de palabras, ¿sí? La maestra, por ejemplo, escribe 3 palabras en el pizarrón, ¿sí? En una mesa tenemos 3 tarjetitas con los dibujos boca abajo, y uno de los chicos mira uno de los dibujos y tiene que leer la palabra que corresponde a ese dibujo que está viendo, ¿sí? Entonces, suponemos que saca la tarjetita donde tiene el dibujo de la moto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Mira el dibujo, ¿sí? Y tiene que directamente leer la palabra que corresponde, ¿sí? Bien. Y en lo posible marcarla, ¿no? Porque de esa manera nos damos cuenta de que efectivamente está leyendo y que no está solamente nombrando el dibujo, ¿no? Entonces podríamos pedirle, por ejemplo, que redondee la palabra que se corresponde con ese dibujo que acaba de leer, ¿no? Bueno, son distintas formas de seguir trabajando con la lectura de palabras. Y, bueno, un aspecto muy importante que tenemos que hablar de la lectura de palabras es cómo evaluar la lectura de palabras, ¿no? Cómo evaluar para ver cómo están avanzando nuestros chicos con esta habilidad, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo o con un dictado, ¿sí? Seleccionando una determinada cantidad de palabras que obviamente respondan a las correspondencias que ya se aprendieron, que ya se trabajaron y que ya se practicaron. Entonces, en este caso, cuando se haga el dictado, el docente no va a prolongar ni enfatizar ningún sonido, sino que va a decir las palabras normalmente, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, avión, pelota, ¿sí? Oso, sapo, valija, ¿sí? No vamos a prolongar los sonidos, sino que las vamos a nombrar normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se está queriendo ver es si efectivamente ellos pueden efectivamente leer o escribir esas palabras, ¿no? Entonces, lo del dictado es específicamente, mejor dicho, para escritura de palabras, porque acá en esta diapositiva estamos como mostrando varias cosas juntas. Entonces, en el dictado podemos evaluar escritura de palabras, ¿sí? O podemos presentar una actividad como la siguiente, ¿sí? Donde acá específicamente estaríamos evaluando lectura. ¿Por qué? Porque tenemos esta lista de palabras y esta lista de dibujos y tienen que poder identificar, digamos, a qué dibujo corresponde cada palabra, ¿sí? Entonces, aclaro que para la prueba de escritura de palabras, sí que es lo que dijimos recién, no hay que prolongar ninguno de los sonidos, ¿sí? Y con eso también nos vamos a ir dando cuenta de los chicos que omiten letras, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos que volver a trabajar con casasonidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, con esto estábamos como introduciendo también el tema de escritura de palabras, ¿sí? Porque el dictado es más bien para la escritura y una actividad como esta es justamente para evaluar la lectura, ¿sí? Entonces, escritura de palabras, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades tenemos para enseñarles a escribir? ¿Sí? Las palabras, enseñar a trazar las palabras, que no se trata solamente de, de recorrer, ¿no? Digamos, o de recordar el recorrido de cada una de las letras, sino se trata de que ellos puedan escribir las letras que corresponden a esos sonidos
que acaban de identificar. Entonces, por eso trabajamos primero con el cazasonidos o atrapasonidos, ¿sí? Que es una actividad que predispone a la escritura, ¿sí? Entonces, si les parece, me gustaría, así yo de paso tomo un poquito de agua porque tengo la garganta muy seca, ver, ¿te parece, Lili, que repasemos un poquitito esto del cazasonidos, de cuando lo hacemos trazando la palabra y cuando todavía no trazamos la palabra? ¿Tenés ganas, Lili? Vale. Bien. Esta es una muy buena actividad, ¿sí? Que sirve precisamente para el posterior aprendizaje, para el autodictado, ¿sí? Al principio trabajamos este tipo de actividades, ¿sí? Siempre presentamos el dibujo, ¿cierto? Porque estamos hablando de conciencia fonológica y estamos pensando en oralidad, ¿sí? En este caso acá tenemos un dado, ¿sí? Y nosotros vamos a prolongar los sonidos de esta palabra y le vamos a pedir al niño que cada vez que escuche un sonido diferente pueda hacer una marquita en cada uno de los vagones. Sabemos que dado, la palabra dado está formada por 4 sonidos. Entonces nosotros tenemos que siempre poner la misma cantidad de vagoncitos o la misma cantidad de partecitas del cuerpo de la oruga que sean igual a la cantidad de sonidos que tiene la letra, ni más ni menos, ¿sí? Porque nosotros queremos ver que el niño marque cuando escucha un sonido diferente, ¿sí? Entonces vamos a coarticular, por ejemplo, en este caso dado vamos a coarticular, ¿no? Y vamos a decir, da, do. Cada vez que el niño escucha un sonido diferente, tiene que marcarlo, ¿sí? Al nivel inicial, y cuando el niño todavía no escribe, solamente marcamos, ¿sí? Cuando escuchamos un sonido diferente. Cuando el niño ya escribe solito, se autodicta, ¿sí? Podemos hacer, acá tenemos también la actividad del cazasonidos, ¿sí? Pero ya, fíjense que ya se complejiza la actividad, ¿sí? Primero tenemos acá la imagen de un nido y también vamos a coarticular, ¿no? Cada vez que escuchamos un sonido diferente, marcamos dentro del cuerpito de la oruga, ¿sí? Entonces decimos, nido. Cuando el niño ya sabe escribir, puede escribir debajo la palabra nido, autodictándose. O sea, esa es la progresión del cazasonido. Sirve precisamente para el autodictado, ¿sí? Es aconsejable realizar esta actividad de conciencia fonológica todos los días para que los niños puedan consolidar, ¿no? Para que puedan consolidar este aprendizaje. Tal cual. Muchísimas gracias, Lili. Entonces, fíjense que todo esto que explicó Lili, que lo vamos a ir haciendo con todos los sonidos que vamos enseñando a reconocer a los chicos. Como decía Lili en la primera parte, no les pedimos debajo que tracen la palabra, pero en la segunda instancia sí, ¿sí? Entonces, primero atrapamos los sonidos en los casilleros y segundo, trazamos por debajo la palabra en cursiva, ¿sí? Entonces, esta es una actividad que nos va a ir sirviendo permanentemente como apoyo, ¿sí? De la escritura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, cómo ir practicando, ¿no? El aprendizaje de la escritura de distintas palabras. Entonces, realizamos un cazasonidos, perdón, luego trazamos abajo esa palabra cuyos sonidos acabamos de atrapar, ¿sí? Y luego van a ver en Klofkina que aparecen pequeñas actividades donde se propone la escritura de esa palabra en un contexto adecuado, ¿sí? Para ver cómo aparece esa palabra propiamente en una oración, ¿sí? Los chicos todavía no están en condiciones de escribir ellos oraciones, pero sí pueden, por ejemplo, completar, ¿sí? Determinados espacios dentro de una oración con esas palabras que acaban de escribir. Entonces, en este caso, tenemos una pequeña oración que es como la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes jugaron una carrera? Y la respuesta es el reno, la nena y el mono, ¿sí? O bueno, podemos poner en distinto orden, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? La nena, el reno y el mono, está acá, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer antes?
tuvimos que practicar la lectura de estas palabras previamente. Por eso están aquí las líneas punteadas y el espacio para que lo sigan practicando a lo largo del renglón. Primero sobre la línea punteada y luego solito sobre el resto del renglón. Esas palabras se practican, ¿sí? Se practica su escritura, son todas palabras cuyas letras ya conocen cómo se trazan, ¿sí? Y que implican sonidos que trabajaron también, y luego las escriben abajo en el contexto de una oración, ¿sí? Bien. Entonces, otras propuestas, ¿no? de práctica de escritura de palabras. Por ejemplo, hacer un dibujo, ¿sí? Preguntamos qué es, ¿sí? Y proponemos hacer un cazasonidos, como lo explicó Lili recién, y luego pedirle a alguno de los chicos que escriba la palabra debajo, ¿no? Al chico que hacemos pasar al pizarrón para trabajar con el cazasonidos, luego le pedimos que escriba la palabra debajo, ¿no? En otra oportunidad lo que se puede hacer es hacer el dibujo, ¿no? Presentar un dibujo, hacer el cazasonidos y ya proponerles a los chicos que escriban la palabra en sus cuadernos, ¿sí? Y luego que dibujen, ¿sí? Y también se puede directamente repartir a los chicos imágenes con algún dibujo en particular y que directamente cada uno en su cuaderno escriban ellos el nombre de ese dibujo. Ahí es como que este paso del cazasonidos no está explicitado, digamos, pero en definitiva es lo que cada uno de los chicos va a hacer internamente cuando se autodicte, ¿no es cierto? Que eso es lo que favorece el cazasonidos. Cuando nosotros modelamos el cazasonidos, ¿no? Prolongando, nombrando la palabra y prolongando cada uno de esos sonidos y coarticulándolos, por ejemplo, con la palabra rosa, yo digo rosa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Lo que va a suceder es que luego de distintas instancias en las que los chicos están habituados a hacer el cazasonidos, luego les damos un dibujo y ellos ya van a poder autodictarse, ¿sí? Aunque no les hagamos los casilleros, ¿sí? Por supuesto, si vemos que lo necesitan, lo volvemos a hacer, ¿sí? Pero algunos chicos ya lo van a ir internalizando rápidamente y van a poder autodictarse, ¿sí? Porque tienen esta práctica de hacer el cazasonidos, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, algunos otros ejemplos de escritura de palabras como estos que tenemos aquí. Uno, esta que se llama Escribo y sonrío, ¿sí? Entonces se presentan en el pizarrón distintos dibujos, ¿no? Tratando de que sea la misma cantidad que grupos o filas que tengamos en el aula. Entonces, debajo de cada dibujo ponemos los casilleros por el cazasonidos y se va a elegir a un participante o a un integrante de cada fila para que pase al pizarrón, atrape los sonidos y debajo escriba el nombre de ese dibujo, ¿no? Entonces, si lo hace correctamente, obtiene una carita sonriente, ¿sí? Bien. Y algunas cuestiones aquí, para tener en cuenta, voy a tratar de ir un poquito más rapidito porque no nos queda mucho tiempo. Algunas recomendaciones, igualmente vamos a ir a lo esencial, después vamos retomando, ¿no? Pero siempre cuando vamos a escribir una palabra en el pizarrón o les vamos a proponer escribir una palabra en el pizarrón, algo que puede servir y que nos parece muy importante es en algún costadito, por ejemplo, del pizarrón, trazar por separado las letras que están implicadas en esa palabra, ¿no? Pero trazarlas de forma desordenada, no exactamente en el mismo orden, ¿no? Porque si no sería hacer la palabra, escribir la palabra para que ellos la copien. No es la idea, ¿sí? No es la idea que lo copien, sino la idea es que ellos lo puedan trazar a partir del conocimiento que ellos tienen de las letras y de cómo se trazan las letras, ¿no? Entonces, si queremos que escriban, por ejemplo, la palabra mano, podemos tener en un pequeño rinconcito del pizarrón, recordar o repasar cómo se hace el trazado de la A, de la O, de la N y de la M, pero que estén desordenadas de manera que ellos al trazar las puedan efectivamente trazar como corresponde y poner en orden, ¿sí? Bien. Y ahora sí quería llegar acá como para hablar un poquito de esto de enseñar a leer y escribir
frases, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos otro grado de complejidad, ¿sí? No es leer palabras aisladas, sino es poder leer una unidad que es un poquito mayor, digamos, ¿no? Entonces, a ver, lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá es que tenemos que enseñar a trazar y a reconocer visualmente, o sea, trazar para la escritura y a reconocer visualmente para la lectura, los artículos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder enseñar a leer o a escribir frases tan simples como un sustantivo con un artículo que lo preceda, simplemente como la casa, el oso, el sapo, ¿sí? Simple como esto, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que enseñar es la función del artículo, ¿sí? Y en esto no hay que hacerse mucho problema ni pensar que, uy, ya les estamos enseñando gramática. Sí, les estamos enseñando gramática en primer grado. Algo muy simple como decir esto. Nosotros, ¿cómo decimos? ¿El oso o la oso? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar sobre esta idea, vamos a explicar que hay palabritas que son cortitas, ¿sí? Y que tienen como, podríamos decir, un significado que está relacionado directamente con esa otra palabra, ¿sí? Si yo digo el oso, esa palabra, esa palabra chiquita, cortita, me está indicando algo del oso, ¿sí? Y no puedo decir la oso, porque la lo voy a decir cuando aparece una osa. Entonces, vamos conversando sobre todo esto, hay que hacer una reflexión, digamos, en definitiva, sobre la lengua, ¿sí? Sobre las estructuras de la lengua, que se hace así, desde la oralidad, con algo muy simple, ¿sí? Y vamos entonces a enseñar el trazado de la letra L. ¿Por qué? Porque con la letra L ya tenemos solucionados los artículos. Entonces vamos a enseñar el trazado de la L en mayúscula, ¿sí? Por si no lo conocían, y a repasar el trazado de la L en minúscula, que seguramente a esta altura ya lo habíamos presentado, ¿sí? Y mientras tanto vamos a volver a mostrar, para que reconozcan visualmente, la L, perdón, no les dije recién en cursiva, eso quise decir. Vamos a enseñar el trazado de la mayúscula de la cursiva, también pensando en la noción de oración, ¿no? Y en la noción de comenzar la oración con mayúscula, básicamente, ¿no? Y vamos a repasar el trazado de la L cursiva minúscula. Y vamos a mostrar para la lectura, para la correspondencia, la L en imprenta mayúscula y la L en imprenta minúscula para poder también identificarlo desde la lectura, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta idea, ¿no? ¿Cómo decimos? ¿La casa o el casa? ¿Sí? Entonces, obviamente nos van a decir la casa, ¿sí? Vamos a volver sobre esta explicación del artículo, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer son actividades, fíjense, como estas, ¿no? Los primeros días, ¿no? Es importante que presten atención esto. Vamos a escribir el artículo, ¿sí? Trazándolo en cursiva, con la primera letra en cursiva mayúscula, ¿sí? Entonces, vamos a presentar un dibujo, ¿sí? Sobre el cual lo vamos a nombrar y vamos a hacer debajo de ese dibujo un cazasonidos para luego poder escribir el nombre de ese dibujo, y al lado nosotros le vamos a agregar el artículo, ¿sí? Entonces, nos queda la palabra, a ver, ese sustantivo en definitiva podríamos decir que queremos que ellos escriban, lo hacemos a través de un cazasonidos y luego le agregamos, ¿sí? El artículo y luego les vamos a pedir a ellos que escriban el artículo, ¿sí? Así, como con varios pasos. Primero les mostramos un dibujo, hacemos un cazasonidos, escriben el nombre del dibujo, luego le agregamos nosotros el artículo, luego van a escribir ellos el artículo, ¿sí? Y luego les vamos a pedir que escriban la frase completa. Les vamos a pedir, por ejemplo, les vamos a preguntar sobre un dibujo, ¿qué es? Nos van a decir un oso, ¿cómo se dice? El oso o la oso, y ahí directamente les vamos a pedir que escriban esta frase, el oso. Escríbanla ustedes. Y recordemos que, como van a empezar a escribir una frase, hay que hacerlo con mayúscula.
Y de esa manera, fíjense, con una actividad muy, pero muy simple, fíjense cuántas nociones estamos incorporando. No solamente que aprendieron a leer, ahora vamos a ver la parte de la lectura, vamos a focalizar ahora en la escritura. No solamente que aprendieron a escribir una frase, sino que aprendieron la noción de mayúscula al inicio de oración también, ¿sí? Perdón, les pido un segundito, por favor. A ver. Mi amor, está tocando timbre, ya tocaron 2 veces. Timbre, tocaron 2 veces. Perdón, pero estaban acá tocando timbre. Bien. Entonces, fíjense qué importante es pasar de la escritura de palabras aisladas a la escritura de frases, porque eso nos implica el conocimiento de determinadas letras en mayúscula y nos permite comenzar con los primeros rudimentos de las oraciones, ¿sí? Y empezar a tomar conciencia de la noción de los artículos que acompañan, ¿sí? A los sustantivos, que más adelante podremos explicar otras cosas acerca de los artículos, que las vamos a ver más adelante, pero que ya sabemos que son palabritas que acompañan, ¿sí?, a esas otras palabras, y empezamos con la noción de oración que se escribe con mayúscula. Todo esto con una actividad muy simple como lo que acabamos de explicar, ¿sí?, que obviamente se va complejizando, ¿sí? Y en este caso vamos a ver otra cuestión, ¿sí?, que es la otra cara, ¿no?, que es la lectura de frases, ¿sí?, donde en este caso, en lugar de estar trabajando con la cursiva para el trazado, vamos a estar trabajando vamos a estar pudiendo leer desde la imprenta minúscula, ¿sí? Entonces, un ejemplo de actividades de lectura de frases es, por ejemplo, esta, ¿sí?, que dice la consigna, dice lee y colorea. Lee las frases y colorea el dibujo que corresponda. Entonces, tenemos 3 frases que los chicos tienen que leer, también frases muy simples que están constituidas por un sustantivo con su artículo, ¿sí?, que las tienen que poder leer e identificar cuál corresponde al dibujo, ¿sí? En este caso sería la foca, ¿sí? Bien. Entonces, de la frase, nosotros, en la medida que vamos practicando con distintas frases, tratando de pasar por la construcción de frases con palabras que ellos ya conozcan, palabras que ya hayan practicado y también palabras que todavía nunca hayan leído, pero que integren correspondencias que sí conocen, ¿sí? Bien. Entonces, ahora complejizamos un poquito más, ¿sí? Y pasamos a la escritura y lectura de oraciones. Si yo quiero hacer un alto aquí, te quiero preguntar, Lili, si te parece que esto estamos bien, que se está entendiendo bien. No sé si hay alguna preguntita en el chat o alguien que quiera aprovechar para preguntar algo. La verdad que yo no vi preguntas en el chat, no sé qué les ha parecido a ellos. Entiendo que está todo muy claro, pero no sé qué le pareció al resto de los docentes. Sí, está Bueno, todo muy claro. bueno, La buenísimo. diferencia que hay entre frases y que ahora se complejiza a oraciones es que ya en la oración, como ustedes ven, siempre es como que pasa algo en la oración. En cambio, Exactamente. la frase son 2 palabras, ¿cierto? Exactamente. Ya en la oración tenemos otra estructura, podríamos decir, ¿no? Hay una acción y hay un quién hace esa acción también, ¿no? Entonces eso obviamente no solamente implica mayor cantidad de palabras, sino que implica una mayor complejidad desde, sí, desde lo sintáctico en definitiva, ¿no? Acá Entonces, en el ejemplo tenemos que la docente le pega la imagen a los niños y los niños van a escribir la oración. Y fíjense que está escrita en letra cursiva, ¿sí? Y exactamente, para la lectura, la docente le va a recortar la oración que está escrita en imprenta minúscula, la van a pegar en la oración, en el cuadernito, y los niños van a tener que leerla, ¿sí? claro. No van a tener Yo que copiarla, porque copiar significa mucha demanda cognitiva. Y a nosotros en la propuesta QA no,
no trabajamos el copismo, sino Muy la bien, producción. muy bien. Y no solo que, a ver, sobre todo implica mucha demanda cognitiva cuando los chicos todavía no tienen la automaticidad, digamos, ¿no? Pero también, ¿por qué? Porque me diste pie, Lili, para algo que yo quería agregar. Y es que hay una diferencia, a ver, hay un nivel de complejidad muy diverso entre lo que es una palabra aislada, una frase y una oración. Como dijo Lili, en una oración generalmente pasa algo, digamos, ¿no? Entonces, para escribir una oración, no se trata solamente de, a ver, ¿cómo les podría decir? Copiar algo. Para yo poder producir una oración, tengo que poder armarla, tengo que poder construir esa oración. ¿Sí? Acá hay una diferencia de complejidad muy grande entre una frase y una oración. ¿Sí? Una frase puede ser solamente el oso o la casa, donde yo simplemente estoy agregando a ese sustantivo, digamos, un artículo que lo determina de una manera. ¿Sí? Ahora, en la oración, ¿sí? Y muestro algunos ejemplos así, pero ahora vamos a ir a ver las actividades completas. En la oración, yo tengo que, por ejemplo, ¿sí? Trabajar a partir de un dibujo donde hay una escena, ¿no? Que esto era lo que Lili les contaba recién, ¿no? Acá hay un nene que está disfrazado de boa que está asustando a los nenes, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar con los chicos para que ellos puedan construir esta oración que luego van a escribir. No se trata de que yo escriba la oración y los chicos la copian, porque ahí no hay aprendizaje. Ahí lo que puede haber es copiado, como decía Lili, pero no hay escritura de una oración. La oración ya implica producción, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces, para trabajar la práctica de la escritura de oraciones, no se trata solamente de practicar el trazado, como si fuera una cuestión como más automática, solamente automática, quiero decir, ¿no? Sino que hay otros procesos involucrados que van a implicar que, por ejemplo, el chico, a partir de ver una imagen, ¿sí? Pueda dar una respuesta de lo que está viendo en esa escena y que con esa respuesta nosotros podamos construir una oración, ¿sí? Que en las primeras instancias, ahora lo vamos a ver bien detallado cómo proponemos toda la progresión, pero quiero decirles esto que me parece que es como concepto general. El primer tiempo en la escritura de oraciones, vamos a partir de imágenes en donde haya una escena, donde haya algo que decir, ¿sí? Por ejemplo, acá la boa está en la rama. Si los chicos tuvieran una mayor complejidad en la escritura, podríamos decir la boa está enroscada en la rama, ¿sí? Distintas cosas podemos decir, pero vamos a acordar una respuesta. Y esa respuesta se acuerda entre todos, ¿sí? En función de una pregunta que les plantea el docente, ¿no? O que aparece planteada en los materiales, ¿no? Entonces, ustedes van a ir viendo cómo en los distintos ejemplos, esto lo digo porque va a suceder en todos los ejemplos que vamos a ver, hay una escena por la cual vamos a estar, sobre la cual vamos a estar preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué se está tirando uno al otro? ¿Por qué se ríe este? ¿Sí? Es decir, algo que nos remita a tener que producir una oración. Entonces, vamos a conversar, vamos a acordar la oración que se va a escribir, el docente la va a escribir en el pizarrón, pero los chicos no la van a copiar. El docente la va a borrar del pizarrón y luego va a volver a hacer la pregunta y ahí, ¿sí? Luego los chicos la van a escribir, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, acá hay algunas cuestiones que hay que aclarar, que son las que dicen en esta diapositiva, ¿no? Entonces, primero, fíjense, lo que dice aquí es primero se escriben en el pizarrón algunas oraciones que el docente las escribe para mostrar qué, para mostrar en definitiva el concepto de oración, que implica que empiezan con mayúscula y que terminan con un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a remarcar con un color la mayúscula y vamos a remarcar con otro color ese punto, ¿sí? Para, de alguna manera, si se quiere, demarcar, sí, o poner el foco en la noción de unidad, la noción de oración como unidad de sentido, quise decir, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al principio vamos a tratar de armar oraciones con palabras que ellos ya hayan practicado en el trazado, palabras o frases, ¿sí? De manera que se parta de lo conocido, digamos, ¿no? Y entonces, más adelante, vamos a ya empezar a hacer esto del trabajo con escenas, ¿no? Tratar de que ellos escriban una oración a partir de una ilustración que ven, ¿sí? O también puede ser al revés, ¿no? Que ellos tengan que luego dibujar lo que está en esa oración, ¿no? Entonces, fíjense, aquí vamos ahora a la lectura de oraciones, ¿sí? Después vamos a decir algunas cositas más de esto cuando vayamos a la parte de ortografía, pero yo lo que quiero dejar como en líneas generales es esta idea, ¿no? Trabajamos mucho con ilustraciones de escenas. Esto lo van a ver por todos lados en los materiales. Entonces, en esa actividad va a haber una pregunta disparadora, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está la boa? ¿Sí? Nos ponemos de acuerdo en que la boa está en la rama. ¿Sí? Entonces, primero el docente va a escribir la oración en el pizarrón, esa respuesta que se acuerda, pero para que efectivamente sea escritura de oraciones y no copiado, ¿qué va a tener que hacer el docente? Va a tener que borrar eso que escribió, les va a volver a hacer la pregunta y en todo caso les puede dictar la respuesta, pero los chicos la van a escribir por sí mismos, no la van a copiar del pizarrón. ¿Sí? Y esto es lo fundamental. ¿Por qué? Porque copiar una oración del pizarrón no es producir una oración. ¿Me explico? Y acá está la gran diferencia que me parece que realmente realmente esto hace a la diferencia, ¿no? Una cosa es copiar una oración del pizarrón y que el chico la copie, y otra cosa es generar una instancia con una pregunta que al chico le implique construir una oración primero desde la oralidad para luego poder escribirla. Porque ahí yo estoy dándole las herramientas primero desde esa conversación en la oralidad, con esas estructuras sintácticas que se están poniendo en juego para poder producir una oración, que por supuesto que el docente la va a escribir, pero luego la va a borrar y luego la van a tener que escribir los chicos, porque la idea no es que la escriban de memoria, la idea es que la puedan producir, ¿sí? Bien, entonces voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque ya estamos en hora. Vamos a vamos a repasar también actividades de lectura de oraciones, ¿sí? Ya recién hablamos de escritura de oraciones, ahora se trata de lectura de oraciones. Entonces, en este caso, un ejemplo de actividad es, por ejemplo, qué hacen estos personajes de cuento, ¿no? Entonces, tienen en 2 columnas distintas partes de oraciones, ¿no? Tienen, en realidad, de un lado tienen los sujetos, del otro lado tienen los predicados, pero no importa, distintas partes de oraciones, ¿no? Entonces ellos van a identificar que en una columna hay determinados personajes, el pirata, la bruja, el hada, y en la otra columna hay información sobre distintas acciones que ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, basándose en el conocimiento que ellos tienen acerca de lo que hace un pirata, de lo que hace una bruja o de lo que hace el hada, ellos tienen que leer estas 6 partes de oraciones, ¿sí? Y partiendo de la comprensión de cada una de estas frases, tienen que poder unirlas, ¿sí? Para formar una oración, ¿sí? Entonces, fíjense, nuevamente, otra cosa que digo, acá no es una cuestión maquinal, no se trata solamente de leer una oración y ya. Para poder unir estas oraciones, tienen que poder trabajar desde lo semántico. El pirata, ¿vuela en una escoba? No, claramente no. El pirata, en todo caso, roba tesoros, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy, digamos, vinculando esas habilidades que ya lograron los chicos, ¿no? De decodificación de palabras y ahora de frases, las estoy justamente uniendo con todo lo que es propiamente la comprensión, porque ellos están comprendiendo estas oraciones para poder ver con cuál se relaciona cada una, ¿sí? Cada una de esas partes, hasta formar una oración con sentido, ¿sí? Bien. Otro tipo de actividades de lectura que tenemos en los materiales, que es muy linda, también tiene que ver con partir de escenas, ¿no? Esta se llama lectura divertida, ¿no? Entonces van a tener
distintas, distintas oraciones, de las cuales hay una que va a referir efectivamente a lo que está sucediendo en el dibujo. ¿Sí? Acá tienen estas tres: la rana salta la ola, el mono come bananas, el conejo metió la pata en el balde. Es decir, que los chicos tienen que poder leer estas tres oraciones, comprender efectivamente lo que dice cada oración, para poder ver con cuál tienen que unir el dibujo. ¿Sí? Perdón, ¿alguien iba a hacer alguna pregunta? Escuché recién que alguien hablaba, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Y aquí viene, bueno, nuevamente esto que les decía antes, que yo quería retomar, que ya lo dije anteriormente, así que lo repasamos y nada más. Para escritura de oraciones nuevamente, ¿no? Se presenta una determinada escena, acá está sucediendo algo, ¿sí? Hay distintas respuestas que podríamos acercar, ¿sí? Pero vamos a tratar de acordar uno, ¿no? Entonces se presenta un dibujo con una escena, tenemos una pregunta disparadora acá: ¿a quién le canta el conejo? ¿Sí? Entre todos, por supuesto guiado por el docente, van a pensar en una respuesta y van a tratar de armar entre todos esa oración, ¿no? Obviamente, andamiado siempre por el docente, ¿no? Entonces, fíjense lo que decíamos antes: las primeras veces el docente escribe esa respuesta en el pizarrón, esa oración, remarca la mayúscula, remarca el punto y remarca si hay alguna dificultad ortográfica, ¿sí? Por ejemplo, una B larga o una B corta, que ahora después vamos a hablar sobre ortografía, ¿no? Entonces, repasan cuántas palabras tiene la oración, porque también esto nos ayuda a tener bien en claro la segmentación en palabras dentro de la oración, ¿sí? Que no haya palabras pegadas, que las palabras estén cada una por separado, ¿sí? Luego, esto también les ayuda para después poder escribir ellos la oración. ¿Cuántas palabras tenía la oración que pensamos? ¿Sí? Entonces, luego borra esa oración del pizarrón, ¿sí? Y ellos solitos tienen que escribir la respuesta en el cuaderno, ¿sí? En la revisión de la actividad, que la idea es que el docente pueda revisar lo más posible, ¿sí? Los cuadernos de los chicos, a los chicos que omitieron alguna letra se los puede ayudar haciendo el dedo sonido, ¿sí? ¿Qué es el dedo sonido? Es un recurso que usamos cuando no tenemos tiempo para hacer de nuevo el casasonido con los casilleros y qué sé yo. Entonces le proponemos al chico ir, digamos, contando, ¿sí? Los sonidos que tiene una palabra. Es como un casasonidos, pero en versión resumida, digamos, ¿no? Utilizando los dedos para deslindar cada uno de los sonidos que tiene esa palabra en la que de repente omitieron una letra, ¿no? Entonces, si la palabra era mano y ellos escribieron mao, ¿qué le vamos a proponer? Que diga, a ver, vamos a decir la palabra mano, estirando los sonidos. No, sí, les podemos pedir que cuenten los sonidos y que efectivamente sea eso luego lo que reflejan en la escritura. Si había 4 sonidos, tiene que haber 4 letras, ¿sí? Bien. Muy Barbie, bien. Sí, Barbie, estamos en horario y se sí, están retirando bastante. sí, estamos en horario, así que perfecto. Lo que vamos a hacer, con muy acertado Lili, justo ahora que llegamos al último tema del día de hoy, lo que vamos a hacer es dejarlo para el encuentro que viene, si les Yo parece. creo que ¿Sí? sí, porque este es muy importante. Sí, es muy Hay que importante. desarrollarlo bien, y lo tienen Sí, que comprender y ya estamos a esta altura sí. del tiempo que me parece. Totalmente, totalmente. Así que vamos a dejar la parte de ortografía, ¿sí? Que está vinculada con tanto con la lectura y la escritura de palabras, frases y oraciones, lo vamos a dejar para el siguiente encuentro, que después lo vamos a vincular con la temática que sigue, pero no lo vamos a ver ahora porque es muy importante, ¿sí? Y hay muchas cuestiones para decir sobre esto, así que lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Así que ahora dejo de compartir, no sé si hay alguna preguntita, duda, inquietud, algo que quieran agregar, preguntar. Les Yo quería, agradezco. hola, Hola, sí, Carol, ¿cómo estás? sí, bien. Quería consultar, lo puse por acá por el chat, pero no me leyeron, así que quería sacarme la duda. Si había algún juego de este tipo, me acuerdo uno que vos habías mencionado de unos trenecitos para unir sílabas y eso. Tengo un nene con autismo y la verdad que, bueno, hablando con la May nos parecía interesante esto de que ellos puedan también utilizar las computadoras que tenemos en la escuela, ya que les llaman tanto la atención, ¿no? Sí,
Perdón, claro, eso era lo que yo estuve explicando en la clase de hoy, que lo venimos dando desde hace bastante, el cazasonidos, ¿sí? El Sí, ese. cazasonidos es una de las actividades fundamentales para desarrollar un nivel de conciencia fonológica bien avanzado, que es lo que explicábamos recién, aquello que nos permite, que nos predispone para el trazado para escritura de palabras, ¿sí? Entonces, no se trata de identificar sílabas, sino que se trata de identificar sonidos dentro de la palabra, ¿sí? Buenas noches, gracias. Sí, gracias, Gabriela. Así que todo eso, bueno, en realidad, o sea, ya lo dijimos varias veces, así que tendrías que recorrer, si no, los videos de las clases anteriores, Carol, ¿sí? Pero el cazasonidos lo explicamos ya varias veces en varias clases, ¿sí? Hoy, en la clase de hoy también lo explicamos justamente para retomarlo, para todo lo que tiene que ver con las actividades que predisponen la escritura de palabras. Pero el cazasonidos se puede trabajar incluso sin llegar a la escritura de palabras, simplemente atrapando los sonidos, lo cual quiere decir ir haciendo cruces en los casilleros a medida en la que vamos escuchando los sonidos, ¿no? El modelado de toda esta actividad está ya en todos los videos anteriores, ¿sí? Así que no me ofrezco para decirlo ahora porque ya estamos No, muy no, no, pasados pero de yo digo hora. si hay ¿Sí? algún juego online para jugar con la computadora. Bueno, en realidad esto está en el juego de Klofkina. Yo no recuerdo si ustedes tienen el juego de Klofkina. El cazasonidos está en el juego de Klofkina. O Yo sea no- que hay una página para entrar. o sea, tienen el juego directamente. Yo no sé, Belén, ¿no nos podrás ayudar en esto? Yo tenía entendido que ellos tenían el juego de Klofkina. Hola, chicas. En realidad el juego todavía, hoy justamente le volví a preguntar a Guadalupe, todavía no está disponible. Ah, ok. Están haciendo todo un ¿Verdad? Porque relevamiento por los equipos, por las computadoras que hay en cada escuela, y una vez que se haga ese relevamiento, recién vamos a tener disponible, pero Ah, todavía no hay fecha. ah, me bueno, parece que no lo perfecto. teníamos, por eso preguntaba. Gracias. Perfecto, eso cuando lo tengan disponible, Carol, ahí vas a ver que es muy lindo el juego para hacerlo desde lo virtual, desde lo interactivo. Pero de todas maneras se puede hacer, digamos, con lápiz y papel, digamos, en el pizarrón y en el aula, digamos. Así que bueno, buenísimo. No sé si hay alguna otra preguntita, ¿no? Bueno, muy bien. Yo les agradezco mucho por haberse conectado, por haberse animado a participar, a preguntar, a compartir lo que necesitaron. Así que bueno, los invito mientras tanto a tomar nota de las dudas que les vayan surgiendo en estos días de implementación y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Así que le agradezco mucho a Belén, a Lili, que nos estuvieron acompañando y les doy un beso muy grande y les deseo buenas noches. Muchas gracias a todos, un beso, Un buen besito. descanso. Adiós. Chau, Chao, Gracias, chao. buenas noches. chau, chau, adiós. Chao, buenas noches.